Licenciada, una pregunta, disculpe, ¿aún no Dígame. tiene la plataforma por la que nos vamos a evaluar? ¿El nombre de la plataforma? Fíjese que no, todavía no nos han dicho si vamos a poder usar Moodle. Si no se pudiera utilizar Moodle, tendría que ser en Classroom, pero yo me estaría comunicando con ustedes por medio del chat para avisarles y darles el link, porque como Classroom es diferente de Moodle. Ahí ustedes tienen que ingresar, tienen que anotar su nombre, número de carnet y sección. En Ah, Moodle no ok. tienen que anotar nada, solamente entran y empiezan a escribir. Entonces Sí. yo les confirmo porque hasta el día de ayer no se sabía todavía. Ah, bueno, licenciada, está bien, muchas gracias. Por nada. ¿Hay alguien en esta sección que haya tenido problema con su examen de primera retrasada? ¿Qué dijo, licenciada? Disculpe, no le alcancé a escuchar. Que si hay alguien de esta sección que haya tenido problema con su examen de retrasada. No, está bien así. Gracias. Sí, licenciada, gracias. Ah, bueno. No, Licta, pero ¿cuándo estaría subiendo la nota? Ya está, la de retrasada ya está subida desde el viernes. Bueno, gracias. Buenas noches, licenciada. Y en la misma plataforma se puede ver las notas. No, eso se ve en ¿cómo se llama? La cartelera virtual de la facultad. Oh, ya. Gracias. Por nada. Shani, ¿por qué me está pidiendo que le recapitule la metodología dialéctica si todavía no la hemos visto? En esta sección todavía no hemos visto nada de la metodología dialéctica. No sé por qué me está pidiendo que recapitule ese tema. Licenciada, buenas noches. No es recapitular, perdone. Yo ya realicé la lectura, pero no me queda muy claro. Pues cuando pasemos en ese punto, usted me puede preguntar todas sus dudas que tenga respecto a ese tema, porque hoy no sé si vamos a llegar a ese tema. Pero si llegamos, entonces me puede plantear las dudas en el momento que estemos en esa temática, porque ahorita nos tocan los métodos cualitativos. Gracias. Para servirle. Bueno, entonces vamos a empezar. Bien, como se acordarán, el día jueves vimos todo lo relacionado a los métodos cuantitativos. Vimos que dentro de los métodos cuantitativos está el método experimental, el método exploratorio, el método descriptivo, el correlacional, y ahora nos tocan los métodos cualitativos. Entonces, en estos diseños cualitativos, generalmente el alcance es más sencillo, aunque es mucho más profundo. Por estos métodos se pretende conocer un fenómeno a profundidad desde todos los puntos de vista posibles. O sea que si nosotros creemos que podemos ver un fenómeno desde todos los puntos de vista que pueda ser posible, entonces se debe de hacer de esa forma. Por ello, entonces suele decir que son investigaciones holísticas. ¿Se acuerdan que dijimos que las investigaciones holísticas son los que consideran algo como un todo? Y también es una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos de sus protagonistas. Entonces, estos métodos por su naturaleza son menos ortodoxos. ¿Alguien sabe o
¿Tiene idea a qué se refiere eso de que son menos ortodoxos? Como radical, Lick. Sí, podría ser, porque estos métodos se les llaman ortodoxos porque siguen fielmente los principios de una disciplina o doctrina. O sea que son fieles a esos principios y es muy difícil hacerlos cambiar. Por eso se dice que son menos ortodoxos porque sí puede cambiarse en su disciplina, porque recuérdense que como son métodos cualitativos, puede darse eso de los cambios. Por eso dice que son menos ortodoxos. Y en su mayoría son emergentes. Aquí cada investigación genera sus propias necesidades, por lo que el diseño se va haciendo conforme éstas surjan o según lo vaya exigiendo los datos. Aquí el investigador trata de comprender la realidad desde sí misma. Se empeña en comprender el fenómeno investigado desde la perspectiva en la que lo comprenden sus protagonistas. Solo después de ello intenta dar una explicación teórica. Entonces aquí el fenómeno, lo importante es que cuando ya sus protagonistas lo entienden, o sea, el grupo objeto de la investigación, comprenden toda la situación que se da cualitativamente en el grupo, entonces ya se intenta dar esa explicación teórica, o sea que esta explicación sería por medio ya de una teoría. Los métodos cualitativos más recurrentes. Es necesario también aclarar que todos ellos comparten similares características. Por eso las explicaciones que se presentan dentro del estudio etnográfico son también utilizadas en otros diseños. Acá hay algunas características de los métodos cualitativos. Dice que trata de conocer los hechos, procesos, estructura y personas en su totalidad. Tiene un enfoque humanista comprensivo del sujeto. Parte del mundo conocido, no de sus teorías. Uso de procedimientos que no intentan generalizar, sino describir. Tiene más un carácter fenomenológico e interaccionista simbólico. Cuando hablamos de un carácter fenomenológico, estamos diciendo que en este caso pues es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación de los seres y las acciones. Entonces podemos decir que la fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Y en relación del interaccionismo simbólico, lo vamos a ver más ampliamente más adelante, pero el interaccionismo simbólico es una de las corrientes de pensamiento también sociológico. Aquí las personas interactúan creando mundos simbólicos, los cuales modifican los comportamientos de las personas. Entonces, tanto el investigador como el investigado en el proceso de producción de conocimientos, participan en ese proceso de producción de conocimientos. La intención de dicho método es colocar el estado de la cuestión de un problema. Se pretende comprender un fenómeno o situación problemática. Esto del interaccionista simbólico, como les decía, más adelante se los voy a ampliar. Esta es una metodología cualitativa. Como se pueden ver, son personas interactuando, son grupos, ¿verdad?, que interactúan y para que el investigador pueda observar sus actitudes y lo que le interesa o cuál sea su objeto de estudio del grupo en cuestión. Dentro de los métodos cualitativos tenemos el estudio etnográfico. Como ya vimos algo en los métodos cuantitativos, vimos algo de la etnografía virtual. En este caso estamos hablando del estudio etnográfico y suele nombrar indistintamente paradigma cualitativo y diseño etnográfico.
Su nombre proviene de la antropología. Recuérdense que fue la antropología la que utilizó inicialmente este diseño o este método para sus investigaciones. En esta ciencia incluso se le considera como una de sus ramas o disciplinas de la antropología. Los estudios etnográficos inicialmente se consagraron a estudiar prácticas culturales de poblaciones aborígenes. Con el tiempo, la metodología se generalizó hacia muchas disciplinas sociales y humanísticas, aunque conservó algunos rasgos esenciales. Dentro de los rasgos esenciales que se conservaron fueron que se continúa observando a grupos sociales con el fin de describir y explicar sus prácticas culturales y la forma en que producen y comparten sus ideas. De ahí que también se le conozca como interaccionismo simbólico. Bien, el interaccionismo simbólico, entonces, las personas interaccionan creando mundos simbólicos, los cuales modifican los comportamientos individuales. A eso se refiere el interaccionismo simbólico. ¿Está claro esto? ¿No hay dudas? Bien, también las ideas de George Herbert dice, está ligada con la sociedad a la que el sujeto por sí mismo es social. Esto se entiende en dos formas. Se entiende en la forma simbólica y la interaccionista. La forma simbólica, el sujeto es social por el uso que da a los símbolos como el lenguaje o los gestos con otros jugadores. El interaccionista hace hincapié en el hecho de que los seres humanos cuentan con la capacidad de adoptar actitudes. O sea, que cada ser humano va a adoptar la actitud que considere sea necesario de lo que está haciendo o viendo, digamos. ¿Está claro esto? Sí, licenciada, hay compañeros que quieren ingresar. Pero es que mire la hora también, no me dejan dar la clase porque entran tan tarde. Pero ahorita, bueno, aquí está. Sí, ya son las 7:20 y yo la clase, yo me dije de que les iba a dar 10 minutos para que ingresaran para poder empezar yo con mi clase a las 7:10. Pero bueno. Entonces, otro de los rasgos esenciales de la etnografía es que el investigador se convierte en un observador participante que se inserta en la realidad observada y se convierte en uno de sus miembros durante el proceso. O sea que va a una comunidad, se inserta en ella, hace su investigación, es parte del grupo, etcétera, etcétera. Otro es que el diseño cuida de no alterar el orden natural de la realidad para no sesgar las interpretaciones. Por ello también se le conoce como investigación ecológica o naturalista. Cuando hablamos de una investigación naturalista, es básicamente recopilar información de eventos según estos ocurren en un ambiente natural. O sea que todo lo que pueda ocurrir en un ambiente natural puede ser una investigación ecológica o naturalista. Puede ser, por ejemplo, en un centro de privación de libertad, en una unidad académica de la universidad, en una cafetería, etcétera, etcétera. Entonces, un estudio naturalista es una persona que estudia o tiene experiencia en el campo de la historia natural. A eso se refiere esta otra característica de este diseño. En la actualidad se puede realizar etnografías en disciplinas tan diversas como educación, derecho, antropología, comunicación, redes sociales virtuales, etc.
Las características que distinguen al estudio etnográfico de otros diseños cualitativos es el hecho de ocuparse de grupos sociales específicos. O sea, que buscan un grupo específico a quien analizar según el objeto de estudio. También buscan describir y analizar los significados, las creencias y prácticas evidenciadas en comunidades concretas, desde grupos humanos localizados en un espacio concreto hasta comunidades virtuales localizadas en la red. El énfasis en estos diseños está puesto en las interacciones de grupo. Por ello puede abarcar elementos educativos, socioeconómicos, culturales, históricos y todo aquello que pueda contribuir a conocer a profundidad cómo es el sistema de relación grupo, comunidad o sociedad analizado. Recuérdense entonces que puede hacerse ya sea un grupo o una comunidad, ese tipo de estudio. En un estudio etnográfico también se pueden utilizar estrategias cuantitativas, pero estas son simples, son siempre secundarias y tienen un papel de apoyo para un objetivo mucho más amplio. Entonces, no podemos decir que estas metodologías cualitativas están divorciadas totalmente de las cuantitativas, porque en algún momento determinado pueden hacer uso de ellas, pero pero de una forma secundaria, no de una forma principal. Por ejemplo, si nosotros estamos redactando nuestra tesis de grado y hay algo que no encontramos en teorías y tuvimos que hacer un trabajo, tuvimos que hacer una encuesta o pasar un cuestionario, pero al pasar el cuestionario tenemos que hacer un vaciado de información. Entonces, si se va a hacer alguna gráfica, la gráfica no va a ir dentro del contenido de la tesis, sino que va como un anexo. Dentro del contenido de la tesis va el análisis que se realizó del estudio realizado por medio de ese cuestionario. No sé si me explico en este sentido. ¿En qué momento se puede utilizar en un estudio algunas estrategias cuantitativas? ¿Está claro? Sí, licenciada. Ya. Si ustedes quieren ampliar esto también en la página 56 del libro hay otro ejemplo. Dice, imaginémonos un estudio acerca de las motivaciones del estudiantado de ciencia política para estudiar su carrera. El centro de atención se ubicaría en esas motivaciones subjetivas cualitativas, pero el investigador podría apoyarse en estadísticas socioeconómicas para explicar el porqué de ciertas decisiones o inclinaciones. También podría obtener estadísticas relacionadas con su rendimiento académico para establecer alguna posible vinculación entre motivaciones intrínsecas y fracaso. En este caso también el hacer un estudio socioeconómico, porque muchas veces hay estudiantes que se inclinan más por una carrera que les ocuparía todo el día, pero por la situación económica no pueden decidirse por esa carrera. Por ejemplo, podría ser medicina, creo que agronomía también es tiempo completo, ¿verdad? ¿O es solo en las tardes? No recuerdo. Pero vamos a suponer que sea medicina, que les llame la atención medicina, pero no se pudo estudiar esa carrera porque la situación económica no se lo permitía. Entonces tuvo que inclinarse por otra carrera. Entonces se puede hacer una investigación cuantitativa de esas motivaciones. Creo que... Bien, entonces, continuando con la temática. Estas investigaciones que absorben mucho tiempo, o sea que este tipo de investigación definitivamente va a absorber mucho tiempo porque el investigador debe
debe estar al 100% cotidiano que le va a estudiar, también va ganando la confianza de los sujetos y en función de ello va a interiorizar y explicar realidades subjetivas. Al sumergirse en el grupo estudiado, le va a permitir descubrir hechos o procesos que posiblemente pasarían por alto si utilizara otros métodos más superficiales. Entonces, se achaca a este diseño el que sus resultados no son generalizables. Eso es cierto si se afirma desde la perspectiva cuantitativa. Desde la perspectiva cuantitativa sí podemos decir que el diseño o sea, los resultados no son generalizables en este diseño etnográfico, pero ya que en este diseño cuantitativo cada grupo es único y diferente. Sin embargo, la investigación naturalista crea un nuevo sentido para el concepto de generalización. A esto se le llama validez ecológica o generalización naturalista. Aquí el interés se desplaza desde la generalización interna hacia la generalización producida a medida que el lector del estudio de caso lo aplica a su propio caso. Por ejemplo, para comprender esto, imaginémonos que estamos leyendo con las estrategias de evaluación de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez. Si nuestro interés se centra en el mismo fenómeno, pero en la Universidad de San Carlos, y se observa lo mismo que el investigador describe, este sería un elemento de validez ecológica. O sea que se puede determinar que en las dos universidades las estrategias de evaluación están relacionadas. Otro criterio o otra crítica que se le hace a este método es la dificultad en cuanto a lo objetivo que pueda hacer el investigador, ya que como es una investigación cualitativa, esto dado que también se sumerge en la realidad, puede dejarse influir por el grupo mismo y terminar concluyendo lo que éste le imponga sin elementos de objetividad. Ante este reto, la investigación cualitativa desarrolla procesos de validación metodológica llamados triangulación. Entonces, esto siempre se menciona que cuando la persona se vuelve parte del grupo observado, se considera ya parte de ese grupo, entonces a veces puede variar su objetividad en analizar todo lo que se da o todos los hechos o procesos que se dan en el grupo que a veces pueden pasar desapercibidos porque no se está centrado en lo que se está haciendo. Entonces, por eso es que se pueden utilizar estos elementos que el primero es una triangulación de métodos. Este consiste en contrastar los datos obtenidos a través de los diferentes procedimientos. O sea que imaginémonos en una entrevista, el docente informa que realiza evaluaciones por competencias. Este dato se contrasta con la observación para verificar si lo informado coincide con lo observado. Así se puede triangular información por medio de videos, entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo podría ser, si yo les digo en este momento que el examen que voy a realizar va a ser de los capítulos 1, 2 y 3 y van a ser preguntas de selección múltiple. Entonces, para poder triangular estos métodos tenemos que verificar en el momento del examen si coincide con lo que yo les informé. Si coincide, entonces hay una triangulación de métodos. Luego tenemos la triangulación de información. Se triangula la información proveniente de diferentes personas, cada una con perspectivas diferentes, para que la interpretación tenga validez. Entonces, acá imaginémonos también que el docente afirma que su clase es muy participativa. Este dato se contrasta al preguntar a estudiantes o autoridades. Si es así, entonces y ahí se está verificando por medio de la triangulación de información.
Luego tenemos la triangulación de momentos. Esto significa contrastar y comparar datos obtenidos en diferentes momentos para verificar si no fueron producto de algo coyuntural o casual. Ejemplo, es posible que un docente haya desarrollado una clase influido por la presencia del observador investigador. Entonces se programa observaciones, entrevistas o videos para diferentes momentos y etapas. Entonces, un estudio etnográfico, esta validez va a depender de varios aspectos. En primer lugar, el rigor con que se realice. El investigador debe dejar constancia de todas las decisiones metodológicas que tome y registrar datos e información para cada interpretación. Como veremos también, cada interpretación debe estar precedida de procesos de codificación rigurosos y que deben ser coherentes con lo que se está presentando. O sea, todo debe ser de una forma sistemática, o sea que todos los datos obtenidos tienen que estar relacionados entre sí para poder dar un informe del estudio realizado, tomando en cuenta todos los elementos objeto de la investigación. Aquí hay un ejemplo de un método etnográfico. Dice que dentro de las metodologías cualitativas, el enfoque etnográfico sea quizá uno de los más antiguos. El investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y la comprensión. Por eso procede como lo hace un antropólogo, que quiere conocer una cultura extraña. Profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y permite que vayan emergiendo sus impresiones y relaciones. ¿Está claro este método? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de empezar con el siguiente? ¿O no me están escuchando nada? ¿Todo bien, Lick? Sí, licenciada. ¿Todo bien, Lick? Bueno, entonces vamos al estudio de casos, que sería otro método cualitativo. Aquí el investigador que utiliza esta metodología cualitativa a veces se interesa por un caso en concreto. Un aula en donde se observan aspectos interesantes, una experiencia de intervención comunitaria, un proceso jurídico específico, etc. Por ejemplo, este proceso jurídico específico podría ser algún proceso que se lleve en una sala. Se recuerdan que antes de la pandemia se podía llegar a los juzgados y seguir algún juicio que esté en proceso y se podía llegar, digamos, público a escuchar todo lo que todo lo del proceso, ¿no? Yo creo que ahorita ya no lo están haciendo por lo mismo de la pandemia, pero también podría hacerse una investigación relacionada a un proceso jurídico específico también, que sería un estudio de casos. Por ejemplo, todos los casos que se han visto en la actualidad de todas las personas que están detenidas, ¿verdad? Se podría seguir un estudio de alguno de esos casos en específico. Si en su indagación el investigador es capaz de visualizar una explicación o interpretación que trascienda al caso mismo y ofrece una perspectiva que pueda ser comparada o extrapolada a otras similares, estamos ante un estudio de caso. Este se caracteriza porque se enfoca en una unidad de análisis con el propósito de conocer el fenómeno en profundidad y abarcar todos sus aspectos. Es un estudio naturalista, puesto que el investigador se inserta en una realidad tal cual es y generalmente el científico forma parte de esa realidad estudiada. Este estudio de casos en toda investigación cualitativa se caracteriza porque el investigador trata de interpretar la realidad desde la perspectiva
en la que la concibe. O sea que desde que inicia su investigación ya tiene una perspectiva de concebir todo lo que